presidencia de la República. Nos encontramos con el miembro del Observatorio Económico de la Presidencia de la República e investigador en Ciencias Sociales, Luis Enrique Gabasut Bianco, en exclusiva en el programa Información con Estilo. En esta parte del programa, la oposición dice, dentro de los 21 argumentos que expresan para ellos tener el hecho de poder decir de que están en total desacuerdo con esta Asamblea Nacional Constituyente. La primera de ellas, de que sencillamente van a acabar con las universidades privadas. No, las universidades privadas tienen un pedestal importante en la educación. Lo que no se va a permitir es la especulación grosera en cuanto a las matrículas que ellos tienen para reventar el bolsillo de los venezolanos, que es otra cosa. O sea, las universidades privadas son importantes. De que sencillamente se le invadía su propiedad privada, es decir, su vivienda, si tiene una habitación más adicional, va a ser ocupada porque sencillamente van a implantar un comunismo en Venezuela. Eso entra dentro de la lógica. Mira, Richard, eso entra solamente dentro de la lógica de personas muy ignorantes, muy desconocedoras de la historia de este país, y yo diría incluso hasta de extremadamente ridículas. Y me perdonan. No. Por lo siguiente, yo recuerdo la campaña comunicacional, la propaganda que se le hacía en contra del presidente Chávez, cuando el presidente Chávez estaba en el año 98, todavía no había llegado a la presidencia de la República. ¿Y cuál era la propaganda que hacían? Incluso pasaban una paila, yo me acuerdo, una paila llena de aceite, y el aceite hirviendo, y decían, aquí es donde le van a freír las cabezas a los adecos, ¿no? Sí. Nada más lejos de eso. Sí, ¿no? Decían que el gobierno de Chávez, que Chávez le iba a freír las cabezas a los adecos en aceite, y ponían la paila del aceite. Claro, porque entonces es como, esos son estrategias de persuasión subliminal, seducción subliminal, manipulación del inconsciente de las personas para inducir un miedo que es totalmente irracional, que no tiene fundamento objetivo alguno. Mira, es que ni siquiera las revoluciones comunistas radicales, que no son en paz y en democracia, sino en violencia y en dictadura, como han sido, por ejemplo, la terrible revolución china, la terrible revolución soviética. Ni siquiera esas dictaduras han hecho eso. La propiedad privada como tal, es decir, es inembargable. Por ejemplo, tu ropa interior, nadie te la va a quitar, hermano. Claro. Tu cepillo de dientes, nadie te lo va a quitar. No te lo quitaron en China, no te lo quitaron en Rusia, mucho menos te lo van a quitar acá en Venezuela, que es una revolución en paz y en democracia. ¿Y qué democracia? Pero fíjate esto, ¿no? Julio Borges dice hoy, ¿por qué utilizan los medios masivos de comunicación social privado para, en pocas palabras, aplicar la ley del descaro y promover un golpe de Estado abiertamente en una dictadura como esta? ¿Cómo ocurre eso? Por eso te digo. Porque un medio se presta y le dice, mire, señor diputado, dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la elemental lógica, usted no puede hacer esto. ¿Por qué aplican la ley del descaro como si nosotros los venezolanos fuésemos unos cuales ignorantes y sencillamente pretenden en su mente acalorada y atormentada hacerlo? ¿Cómo se explica eso en una dictadura tan especial como esta? Bueno, la explicación evidente es que aquí no hay ninguna dictadura. Pero obviamente, ¿no? De hecho, este es el país más libre y más democrático del mundo. Pero, sí, el más permisivo también. Y el más permisivo, lamentablemente, sí. ¿No? Lamentablemente. Pero ¿qué ocurre? Fíjate, ¿qué es lo que plantea una revolución de izquierda? Esas revoluciones que han sido sumamente férreas, dictatoriales, severas, estrictas, donde ha habido pérdidas de vidas importantísimas, como fue la revolución china cuando Mao, o la revolución rusa cuando Stalin, etcétera. Es decir, eso no estaban jugando carritos, ¿no? Eso era de verdad una dictadura feroz de izquierda. ¿Qué es lo que plantea? La socialización, la estatización de los medios de producción. Los medios de producción, es decir, la fábrica, las plantas de producción, etcétera, ¿no? La nacionalización, la estatización de todos los medios de producción, no de la propiedad individual. La propiedad individual, es decir, tu ropa interior, tus zapatos, los muebles de tu casa, tus libros, los que tengas en tu casa, tu biblioteca, tu vehículo, tu carro, ¿ok? Eso no se te va a ti en ninguna cabeza del mundo, ni siquiera de los más radicales y extremistas de izquierda. En ninguna parte de la historia se ha planteado semejante situación. Ahora, al contrario, quien ha democratizado, y entendiendo por democratización el acceso general a toda la población en condiciones de equidad y de igualdad, ha democratizado la propiedad privada en Venezuela, ha sido el gobierno bolivariano, y eso lo saben todos. ¿Qué es la gran misión Vivienda Venezuela? Pues no es la democratización universal de la vivienda. Ahora, pero ¿quiénes en cambio sí, fíjate, qué es la política de
ayuda al pueblo para que tengan sus propios medios de producción con toda la política bancaria de la banca pública que te da crédito, que te ayuda para que montes tu cooperativa, para que compres tu maquinita de coser, para que compres tu equipo, para que montes tu pequeña fábrica. Y eso son cosas que son exclusivamente del propietario, bien sea particular, bien sea una empresa bajo figura mercantil, bien sea una empresa de propiedad social, bien sea una cooperativa. Es decir, aquí existen múltiples formas de organización. Quienes se oponen, eso sí, y quieren expropiarle al pueblo el derecho a organizarse de una manera alternativa, a ejercer la producción de bienes y servicios de una manera colectivista, de una manera social, de una manera cooperativa, son precisamente estas personas que le achacan al gobierno bolivariano que es enemigo de la empresa privada. Eso es totalmente falso. Aquí está previsto, como está en la Constitución actual, todas las formas de propiedad, todas las formas empresariales. Al contrario, en la Constitución actual no existe la propiedad social. Está consagrada la propiedad privada y está consagrada la propiedad estatal, las propiedades públicas. Pero la propiedad social como tal no está establecida. En la nueva Constitución, ¿cuál es la aspiración del pueblo venezolano? Que se consagre la propiedad social en igualdad de condiciones que la propiedad privada y que la propiedad estatal. Ahora, pero fíjate esto, hay gente que dice, del sector opositor, que la inflación más grande que tiene todo el planeta y la tiene Venezuela es provocada porque el gobierno tiene un déficit fiscal que es que gasta más de lo que le ingresa económicamente hablando, y que los productos y bienes y servicios que produce nuestro país por un periodo determinado, la mayoría de ellos en cuanto a la materia prima tiene que ser importados. Pero todo el mundo sabe de que sencillamente la especulación más alta es especulativa, es grosera, es inmoral y es provocada con tal de salir de lo que hay. Porque el gobierno ha permitido una desfachatez de esa magnitud que destruye el bolsillo de los venezolanos y son las consecuencias y el resultado de las colas que se han convertido en un problema de salud pública? ¿Por qué no le han dado un punto final a este relajo? El problema que tiene el gobierno bolivariano para frenar la especulación es la escasez de dólares públicos, de dólares del Estado. Okay. Porque ¿qué ocurre? Mientras el gobierno tiene una buena disponibilidad de divisas propias, puede mantener a raya los precios a través de compensar con importaciones y con plantas de producción públicas o de propiedad social, puede compensar y hacerle la competencia a la empresa privada, y la empresa privada no le queda más remedio que ceder en sus apetencias especulativas. Pero como en este momento el Estado no puede, ¿qué hacía el presidente Chávez cuando la empresa privada se le iban las agallas en los precios? Le montaba 8 barcos traídos de Brasil, de Argentina, de Rusia, de Europa, de Bielorrusia, del mismo Estados Unidos, de donde fuera, e inundaba el mercado, ¿no? Incluso montó una red del Estado muy importante, que fue la red de abastecimiento Mercal, Abastos Bicentenario y todo eso, que luego, bueno, también el tema de la corrupción y todo eso y la desviación de las mercancías es también un flagelo que debe corregirse. Porque los canales de supervisión no se cumplen, porque la Contraloría General de la República es la responsable de impedir esa clase de ilícitos. Correcto, pero digamos, la crisis o la falta de productos en las redes de abastecimiento del Estado no es por la corrupción, es porque el Estado no tiene cómo llenarlos porque se quedó sin dólares. ¿Y qué ocurre? ¿Quiénes sí tienen dólares en Venezuela? El sector privado, la burguesía tiene los dólares. Hasta hace 3, 4 años atrás, los dólares, la abundancia de dólares la tenía el Estado. ¿Y qué hizo el Estado con los dólares? El Estado con los dólares se los dio a los privados para que supuestamente invirtieran, ampliaran capacidad instalada. No lo hicieron, no invirtieron. Lo que hicieron fue sacar esos dólares y tenerlos en cuentas bancarias en el extranjero, y eso es una realidad. Asciende a 160.000 millones de dólares a nivel de finales de 2015, la cifra reportada y avalada por el Banco Mundial de lo que tiene lo que tienen el sector privado venezolano en cuentas bancarias en el extranjero, ¿no? En activos líquidos en el extranjero. 160.000 millones de dólares, eso sin contar lo que tengan en carros, en inmuebles, en acciones, en bonos, en joyas, solamente activos líquidos. ¿Qué ocurre? Ahora la burguesía privada es la que tiene los dólares. Entonces, ¿qué le dice al gobierno? Bueno, yo puedo traer algunos de esos dólares y yo puedo aportar algunos de esos dólares para traer algo de mercancía. Pero tú me tienes que relajar y flexibilizar todos los controles. Tú me tienes que quitar de encima la SUNDE. Tú me tienes que permitir que yo cobre eso a Dollar Today. Porque además, Richard, y es una realidad económica, si tú tuvieras dólares, Richard, en este momento en Estados Unidos, en una cuenta bancaria, si tú tuvieras $1,000 dolaritos, a lo mejor los tienes, no lo sé. No. Suponte que los tuvieras. Sería interesante. Perfecto. Sí. Bueno, y tú sabes, y tú dices, oye, yo voy a traerme esos $1,000. Tú dices, bueno, pero está el Dollar Today,
tú vas a aspirar a que esos dólares, tú obtener el equivalente en bolívares del dólar today. Tú no vas a aspirar a tener el equivalente en DICOM o el equivalente a 10 bolívares de DIP. Pero ¿por qué un Estado serio permite la inmoralidad de una economía paralela? ¿Por qué? Bueno, porque una economía paralela que no está bajo el control del Estado. Por ejemplo, la página web Dollar Today. ¿Y por qué no aplicas el imperio de la ley? Pero le causa un daño al país con consecuencias impredecibles. La página web Dollar Today la controla la CIA. La CIA controla Dollar Today. ¿Y por qué lo permite un Estado serio? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 3.600 ojivas nucleares, la flota naval más poderosa militar de la historia de la humanidad, todo el control de las finanzas mundiales, es la primera economía del mundo cabeza a cabeza con China, y tiene todo el poder y el control de toda Venezuela a través de las transnacionales norteamericanas que operan aquí en Venezuela. Entonces, eso se llama, Richard, mi querido primo, se llama dependencia económica. Dependencia económica. ¿Y dónde queda la soberanía del país entonces? Bueno, la soberanía de Venezuela llega hasta donde llega su capacidad política y geopolítica de ejercerla. Okay. Por ejemplo, la soberanía de un país llega hasta que lo invade una potencia extranjera y acaba con ese país. Hasta ahí llegó tu soberanía. Okay. La soberanía de un país llega hasta el momento en que tú puedes sembrar tu propia comida y generar el alimento que tú te comes sin depender de transnacionales. Pero aquí la comida procesada, fíjate el asunto de los precios. Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, el tomate, la cebolla, la papa, los alimentos perecederos. Okay. Los alimentos perecederos tienen una inflación, pero no es la inflación que tú ves en los anaqueles. En los anaqueles tú ves, por ejemplo, el Cerelac, una bolsa de 1 kilo de Cerelac, que lo fabrica Nestlé, que ya está casi en 20.000 bolívares. Claro. Correcto, pero estaba hace un año en 1.700 bolívares. ¿Y por qué permiten eso? Eso es 10 veces más, eso es el 1000%. ¿no? Más del 1000%. Más del 1000%. En el caso del tomate, el tomate ha oscilado entre 1.500, 2.500, ahorita está en 2.500, 2.000, de ahí no pasa en todo ese mismo año. Eso no te llega al 100% de inflación. Por lo tanto, ¿cómo es que la inflación en los anaqueles es 10 veces más que la inflación en los vegetales, que son perecederos? La razón es muy sencilla. Los vegetales no están controlados por las compañías transnacionales que ejercen el monopolio y el oligopolio en ese sector de actividad. En Venezuela hay muchas personas que siembran vegetales perecederos, aun cuando sí existe un monopolio y un oligopolio, sobre todo en las roscas de los mercados mayoristas y en las roscas de distribución del transporte y el acopio de los vegetales. Sin embargo, cada vez más vemos cómo las propias personas que siembran, los propios campesinos que siembran directamente, agarran la manera de tener su camioncito y traen su cosecha directamente de la tierra al consumidor en la esquina de cualquier calle o en un mercadito popular improvisado. Y eso hace que exista una competencia entre los actores económicos, una falta de monopolio, o sea, una libertad de acción de los agentes económicos que hace que los precios no se disparen exorbitantemente. Pero si la norma constitucional vigente, para cerrar, porque nos queda un minuto para cerrar el programa, establece los ilícitos económicos en el 114 que la especulación y la usura es un delito, ¿por qué razón no aplican el imperio de la ley para fomentar el orden? Dependencia económica, Richard. Si tú haces eso se puede hacer. Claro. De hecho, se ha hecho en muchos casos. Pero la flagrancia es descarada. Pero cuando tú haces eso, ¿qué opción tienes? Bueno, la empresa te cierra la fábrica. Y al cerrar la fábrica, bueno, simplemente ni siquiera lo vas a conseguir a 20.000 bolívares, simplemente no lo va a haber. Y se genera una crisis de desabastecimiento muchísimo peor de la que hemos tenido hasta ahora. Que está en la ley de amnistía. La radiografía de este desastre está en la ley de amnistía, precisamente con tal de salir de lo que hay, pero ha sido un gran placer haberte tenido. Gracias, Richard, el placer fue todo mío. Mi respeto para ti, de verdad que ha sido un gran honor brindarle calidad de información al público para sencillamente de alguna u otra manera, bueno, hasta los teléfonos, pues, producto de la emoción, se comunican a esta hora. Mil gracias por haber tenido la gentileza de tomarnos en cuenta, nuestro infinito respeto para ti y de verdad que fue todo un placer haberte tenido entre nosotros. Gracias, Richard. Vale, gracias a ti. Agradecido. Esto realmente ha sido todo por hoy, señoras y señores. Tuvimos el tan buen gusto y el placer de trabajar para ustedes en la dirección técnica Antonio Abrantes. Les saluda quien les habla, Ricardo Fuenmayor Arriens, por su gentil atención de siempre. 1.000.000 de gracias. Será hasta el próximo lunes, a la misma hora, a partir de las 7 en punto de la noche, si Dios quiere, y con la bendición de ustedes. Y no se pierdan la reposición el viernes en el mismo horario y disfruten de la excelente parrilla de programación que le tiene para ustedes en exclusiva Mira TV, Canal 9 de Inter, y gracias a ustedes por existir. Y su programa Información con Estilo llegó a ustedes por cortesía del Grupo Corporativo Luis y Asociados.